Saludos estimados compañeros y docente. Somos el grupo número 7 conformado por estos 3 integrantes. Mi nombre es Lainez Banchón Héctor Andrés de la carrera de Educación y hoy les hablaremos sobre la didáctica de la lengua y la literatura. Nos enfocaremos en cómo enseñar la lengua a través de textos ecuatorianos con estrategias que fomenten la comprensión lectora y la producción escrita. Vamos a conocer más sobre este tema y su impacto en el aula. La lengua y la literatura son más que solo asignaturas escolares, son herramientas esenciales para comunicarnos, pensar y entender nuestra cultura. En esta presentación analizaremos cómo la didáctica nos ayuda a enseñar estos elementos de manera efectiva. Exploraremos estrategias didácticas que permitan desarrollar habilidades lingüísticas en los estudiantes, haciendo que la lectura y la escritura sean más significativas y funcionales. El objetivo central de este trabajo es establecer estrategias para la enseñanza de la lengua y la literatura mediante textos ecuatorianos. ¿Por qué esto es importante? Porque al usar literatura de nuestro país, los estudiantes se identifican con su cultura y fortalecen su comprensión del mundo. Además, esto nos permite desarrollar habilidades esenciales como la comprensión lectora, la escritura y la expresión oral. Importancia de la literatura en la enseñanza. La literatura no solo nos cuenta historias, sino que también nos permite entender nuestra identidad y cultura. A través de ella, los estudiantes pueden mejorar su capacidad de análisis, argumentación y creatividad. En el caso de Ecuador, textos como Huasipungo y El Regalo del Fuego no solo enseñan sobre narrativas, sino también permite reflexionar sobre la realidad social y los valores de nuestra historia. Relación entre la enseñanza de la lengua y la literatura. El aprendizaje de la lengua y la literatura están estrechamente relacionados. No podemos mejorar la escritura sin una buena base de lectura. Y no podemos entender un texto si no tenemos un buen dominio del lenguaje. Por eso la literatura es una herramienta esencial en la enseñanza de la lengua. Permite desarrollar vocabulario, mejorar la gramática y aprender a estructurar ideas de manera coherente y efectiva. Tenemos las macrohabilidades lingüísticas. Cuando hablamos de didáctica de la lengua y la literatura, es fundamental trabajar estas 4 macrohabilidades: comprensión lectora, producción escrita, expresión oral y análisis crítico. Estas habilidades permiten que los estudiantes no solo lean y escriban mejor, sino que también piensen de manera más estructurada y argumenten sus ideas con claridad. Aplicando esto, tenemos en la lectura, al analizar Huasipungo, los estudiantes identifican la situación de los indígenas. En la escritura, ellos pueden escribir una reseña crítica sobre la novela. En la oralidad, debaten sobre la vigencia de los problemas sociales incluidos en el libro. Y en el análisis, comparar el contexto de la obra con la realidad actual. Estas habilidades no se trabajan por separado, sino que se complementan en el aprendizaje del idioma. En el enfoque integrador en la enseñanza, para que estas habilidades realmente se desarrollen, necesitan un enfoque integrador. Esto significa que los estudiantes no solo deben leer y escribir, sino también analizar, reflexionar y expresarse oralmente sobre lo que aprenden. Un buen ejemplo de esto es cuando leemos una obra como El Regalo del Fuego. Primero comprendemos la historia, luego reflexionamos sobre su mensaje y finalmente creamos nuestras propias narraciones inspiradas en ella. Nos queda claro que enseñar la lengua y la literatura no se trata solo de leer y escribir, sino de ayudar a los estudiantes a pensar,
expresarse y conectarse con su cultura. Al utilizar estrategias didácticas adecuadas y textos ecuatorianos significativos, podemos hacer que el aprendizaje sea más enriquecedor y útil para su desarrollo académico y personal. Y muy buenos días, mi nombre es Andrés Fajardo, estudiante de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Educación y voy a continuar con el tema. ¿Ok? Ahora, a mi parte me ha tocado hablar sobre lo que es la metodología de enseñanza. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar el método comunicativo, ya que vamos a enfatizar cada una de las etapas de la lectura, que vienen a ser la prelectura, la lectura y la postlectura. Además de que vamos a utilizar diferentes herramientas para poder por así decirlo, mejorar el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Y asimismo, como podemos observar tanto las metodologías como también podemos utilizar diferentes tipos de estrategias didácticas para que los estudiantes se vean más, por así decirlo, interesados en esta clase. ¿Cómo podemos hacer? La comprensión auditiva dice que es entender lo que se escucha en base a toda comunicación. En este contexto, la lectura es en voz alta y el texto por parte del docente permitirá que los estudiantes identifiquen el tono, las emociones y las expresiones del narrador. Asimismo, la expresión escrita, que implica transformar diferentes ideas en palabras críticas de manera coherente y significativa. Los estudiantes tendrán la oportunidad de redactar un texto narrativo inspirado en mitos o en novelas o utilizando un lenguaje propio, algo que a ellos los identifique y en este caso permita que su creatividad siga creciendo. ¿Ok? Otra de las estrategias que podemos utilizar nosotros es la comprensión lectora. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? Y qué entendemos sobre esto. Nos dice que es leer más que codificar palabras, es interpretar y conectar el texto que con el propio contexto. ¿Ok? Este proceso se enriquece mediante las actividades que fomenten la identificación de las ideas principales, los detalles relevantes y las conexiones culturales. Otra parte, importancia del enfoque integrador. Garantiza que los estudiantes no solo adquieran competencias lingüísticas aisladas, sino que utilicen de manera interconectada para comunicarse de forma efectiva. Utilizando nosotros estas diferentes estrategias, podemos hacer que nuestros estudiantes puedan mejorar, ¿sí? Tanto su lectura como la comprensión, como las diferentes estrategias para llegar a un conocimiento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a implementar cada una de estas partes? Pues lo vamos a hacer desde una planificación, utilizando una organización de la enseñanza o viendo desde este punto, enfocándonos para que los estudiantes puedan generar y aprender diferentes ideas. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar como ejemplo dos textos, ¿verdad? Dos novelas. En este caso vamos a utilizar lo que es El Regalo del Fuego y lo que es Huasipungo. Dice, presentar imágenes y videos sobre la creencia Shuar, que es el regalo del fuego, y la realidad indígena del Ecuador, que habla sobre el tema del Huasipungo. Ahora, podemos generar diferentes preguntas claves para activar estos conocimientos previos. ¿Por qué es importante el fuego en la historia de la humanidad? ¿Cómo vivían los indígenas en el Ecuador y después de la colonización? ¿Existe todavía injusticias como las que se narran en Huasipungo? Entonces, haciendo estas preguntas, después de haberles expuesto a los estudiantes, ¿verdad? Les vamos a pedir que contesten estas preguntitas para ver si entendieron o no, o si captaron la idea principal de las historias que se acabaron de leer. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos incluso también elaborar un mapa conceptual que hable sobre el fuego como símbolo en la cultura y la lucha indígena en la literatura ecuatoriana. Todos sabemos que el fuego es uno de los entes principales que unió varios pueblos en la antigüedad. Muchas personas llegaron a contar en las diferentes historias que hubo incluso hasta una guerra por el fuego en la cual el grupo, o en este caso la tribu que poseía fuego, era la más poderosa. Entonces, desde ahí podemos partir para que los estudiantes puedan desarrollar más conocimientos sobre la historia y en este caso enfocarnos sobre el fuego y de qué trata o qué símbolo viene a ser en las diferentes culturas. Ahora, vamos a empezar con la primera etapa, que es la etapa de la lectura, ¿verdad? Que dice que es la comprensión y el análisis.
La comprensión y el análisis dice que es la lectura guiada en parejas para identificar personajes y tramas. Asimismo, podemos utilizar eh, la opción de subrayar palabras desconocidas y analizar su significado en contexto. Además, podemos decirle a los chicos que reconozcan estructuras narrativas como conectores temporales, reflexionar sobre mensajes de texto y su relación con valores culturales, y al final podemos decirles cómo se relacionan ambas historias con la realidad ecuatoriana. Ambas historias hablan sobre por así decirlo, las tradiciones Shuar y asimismo cómo es la explotación de las personas indígenas. Entonces tenemos que buscar decirles, a ver, ¿en qué se relaciona esta historia de aquí con la de acá? Puede que sea el trabajo forzado o que trabajaban en comunión, por así decirlo, que igual pertenecen a un mismo pueblo, las amenazas que ellos sentían como comunidad, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ir hablando ahora sobre la etapa del post-lectura, que viene a ser la producción y la reflexión. Después de haber leído esto, le vamos a pedir a los chicos que digan, a ver, vamos a crear una leyenda moderna que va a ser inspirada en la lectura que acabaron de realizar, que viene a ser El regalo del fuego, abordando un problema actual, por ejemplo, la conservación ambiental, la tecnología, los valores sociales, etcétera. Ahora, después de eso, podríamos realizar una carta reflexiva donde dirija a un personaje de Guasipún. Los estudiantes deberán escribir una carta dirigida a un personaje de la novela. Puede ser Andrés de Chiliquinga, Alfonso Pereira o alguno de los otros personajes. En la carta deberán expresar sus opiniones y sentimientos sobre la injusticia narrada, planteando consejos o posibles soluciones si la historia ocurriera en la actualidad. Se fomentará la empatía y el pensamiento crítico relacionado a la problemática de la novela como realidad contemporánea. Y último caso, podríamos utilizar también otra estrategia que viene a ser la dramatización. Como todos sabemos, la dramatización es una herramienta que nos ayuda a conectarnos con un personaje específico de una historia. Entonces, podemos decirles, chicos, el día de hoy vamos a representar una de las escenas más importantes de la historia que hemos leído. Podemos en este caso combinar ambas historias, comparando su mensaje y el impacto que tuvo en la sociedad. ¿Sí? Podemos tener muchas herramientas y muchas formas de que los estudiantes puedan, en este modo, captar y recibir el mensaje después de que hemos realizado una eh, historia. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de qué trata la novela de Guasipungo. En este caso nos dice, Guasipungo es una novela escrita por el escritor ecuatoriano Jorge Casa, publicada en 1930. La obra está ambientada en la región andina del Ecuador y denuncia las injusticias sociales y económicas sufridas por los campesinos indígenas a manos de los terratenientes y el sistema colonial. La historia sigue a Indalecio Vázquez, un joven mestizo que como representante del gobierno toma posesión de tierras de los indígenas conocidas como guasipungos, para entregarlas a un terrateniente. A través de esta trama se muestra la explotación y las condiciones de vida miserables que tienen los indígenas para trabajar en las tierras sin recibir una compensación. El protagonista de nuestra historia lo que hace es, inicialmente no está completamente consciente de la magnitud de la injusticia. Se ve atrapado entre la exigencia de la autoridad y la resistencia de los pueblos indígenas, quienes luchaban por su derecho y su dignidad. La novela es una crítica feroz al sistema de clases y la opresión sufrida por los más pobres, especialmente por los pueblos indígenas. Huasipungo es considerada una de las obras más representativas del indigenismo en la literatura latinoamericana, pues denuncia las desigualdades sociales y aboga por un cambio profundo en la estructura política y social. ¿Ok? Entonces ya podemos entender de dónde viene la importancia de esta novela y siendo uno de los íconos de la literatura ecuatoriana más importantes a nivel de Latinoamérica. Ahora, después de esto, después de haber leído un pequeño resumen, podemos decir o podemos preguntar, ¿sigue existiendo estos problemas que denuncia la novela? Claro que sí. Aún tenemos lo que viene a ser la desigualdad económica. Aún existen personas que siguen discriminando a personas de clase baja por el simple hecho de no tener los mismos recursos económicos que ellos. Además, hay personas que aún siguen explotando a las personas en su trabajo por el simple hecho de tener más poder, ¿sí?
Las, las personas se ven influenciadas por el hecho de tener un poder económico y que en la actualidad se siga viendo esto es algo que a muchos puede dejar sorprendidos. El despojo de tierras y la falta de servicios básicos también ocurre en las zonas alejadas a la ciudad, a las principales ciudades, ¿sí? Donde ya por tener un liderato, un poder económico más elevado, o por el simple hecho de que ciertos familiares estuvieron viviendo en esos territorios y dicen que ahora son de ellos porque los heredaron, etcétera, etcétera, despojan a las personas de sus lugares donde están viviendo y por ende se ve esta problemática. Y la falta de acceso a servicios básicos, pues eso ocurre regularmente en las personas que viven alejadas, como les decía un momento, alejadas de la ciudad. ¿Sí? Donde no llegan este tipo de servicios y ellos buscan las diferentes formas de cómo recibir para ellos. Y por último, vamos a hacer una pequeña reflexión de Guasipoco. Dice, sigue siendo una novela que viene a decir una obra profundamente relevante en la actualidad, ya que refleja las desigualdades históricas y aún persisten en Ecuador y en muchos países de Latinoamérica. Uno de los puntos más importantes que la novela nos deja es la explotación del pueblo indígena por parte de los terratenientes y la élite económica. En la actualidad, aunque la legislación ha avanzado para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, la realidad de muchas comunidades sigue siendo despojo de tierras, discriminación, falta de acceso a recursos, etcétera. Entonces, si nosotros en algún momento llegamos a reflexionar sobre este tema, podemos darnos cuenta que este tipo de situaciones ya debe de parar. Tenemos que darle un alto. ¿Para qué? Para que los pueblos indígenas sean reconocidos como son, como una parte importante de nuestro país y que sin ellos nosotros no tendríamos los diferentes beneficios que ellos nos dan. Así que tenemos que darnos cuenta que ya los tiempos de esclavitud, los tiempos de discriminación ya están, deben de quedar en el pasado, ¿sí? Y crear un nuevo Ecuador, una nueva forma de ver y de percibir los hechos que están pasando a nuestro alrededor y de ese modo tratar a las personas como igual, porque todos somos personas, todos tenemos derechos, tenemos obligaciones y lo más importante, tenemos sentimientos para nosotros de ese modo poder convivir en una sociedad más unida. ¿Ok? Muchísimas gracias. Saludos, mi nombre es Jefferson Valencia y en esta actividad tengo que hablar acerca de los instrumentos de evaluación. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Pues la rúbrica de evaluación de lectura, la rúbrica de evaluación de escritura, la lista de cotejo y finalmente la aplicación de la evaluación en clase. Ya, la primera rúbrica de evaluación de lectura, nosotros ¿qué lo vamos a realizar? Pues vamos a evaluar la comprensión literal, inferencial y la crítica de los textos. ¿Con qué criterios? La comprensión literal, inferencial, comprensión crítica, el uso adecuado de su vocabulario y la participación en la discusión grupal. ¿Con qué escala? Si nosotros vemos un puntaje de 18 a 20, será que tiene un buen desempeño, ¿no? Tiene un excelente. Si tenemos de 14 a 17 puntos, pues será un rendimiento bueno. Si tiene un rendimiento de 10 a 13 puntos, se considera un básico. Y si tiene menos de 10 puntos, necesita mejorar. Necesitamos volver a realizar la lectura hasta que se pueda comprender. En la rúbrica de evaluación de la escritura, ¿qué vamos a evaluar? La coherencia, la claridad, la creatividad en la producción escrita. ¿Con qué criterios? La estructura. Si tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión. La coherencia y la cohesión, la creatividad, la ortografía y la gramática, obviamente estamos en escritura. Y finalmente el mensaje cultural que da la obra. La misma escala mantenemos para la evaluación anterior y la actual. Con respecto a la lista de cotejo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues vamos a desarrollar las competencias lectoras de la producción textual. ¿Con qué criterios vamos a evaluar esta lista? La comprensión lectora, el análisis textual, la participación en la actividad, la actitud y el compromiso, y la escala de esta evaluación, pues va a ser si es que lo logra, si está en proceso o no logró la comprensión. Luego, nosotros tenemos la aplicación de la evaluación en clase.
¿Qué nosotros vamos a hacer en esta evaluación? Pues vamos a revisar el uso de rúbricas y el listado de cotejo en la enseñanza, con los ejemplos concretos de la aplicación en la evaluación de textos, en este caso la novela Huasipungo y la novela Schwartz sobre el fuego. ¿Qué actividades vamos a realizar? Pues se va a realizar entre parejas una lectura guiada, van a subrayar palabras desconocidas, van a crear leyendas y narraciones propias a partir de las que ellos ya acabaron de leer y finalmente van a crear una reflexión escrita sobre el impacto de la historia que acaban de leer. En las conclusiones y recomendaciones, nosotros tenemos el aprendizaje clave. Primero que tenemos el desarrollo de las macrohabilidades lingüísticas, la comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y la expresión escrita. Luego que vamos a realizar, pues, un análisis de los textos literarios con enfoque cultural y social, la producción de textos creativos y reflexivos. ¿Qué beneficios da el enfoque integrador? Pues el aprendizaje significativo y contextualizado, la conexión con la identidad cultural ecuatoriana y el impacto de esta literatura. La importancia de las obras nacionales. Nosotros escogimos El regalo del fuego, de los mitos y valores culturales de la cultura shuar oriental, y también tenemos Guasipungo, que es la reflexión sobre la justicia social y la resistencia indígena. La contribución a la enseñanza, pues es el enriquecimiento del vocabulario y la comprensión lectora. Y finalmente estamos potenciando o fomentando el pensamiento crítico y la empatía por medio de los mensajes que dejan estas dos obras literarias. Eso sería todo con respecto a mi presentación.